Me alegro, en otros sitios dice, me gozo en medio de mis sufrimientos por vosotros. Pablo sufría por la iglesia. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo. Y eso entiendo que Pablo sufriera. Pero lo que no entendía era el texto de lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo. Y eso es importante, porque siempre pensé que el Señor había sufrido y murió en una cruz, pero resucitó. Y ya no hay más sufrimiento. Pero no. El Señor continúa sufriendo por su iglesia. El Señor continúa padeciendo, teniendo aflicciones, o como lo queramos llamar, o sufrimiento, aflicciones, tribulaciones. Y por eso es que tenemos que entender que hay dos clases de aflicciones, de tribulaciones, de sufrimientos de Cristo, porque hay dos categorías. Uno, los sufrimientos que Él padeció para lograr la redención, para lograr nuestra salvación. Fueron totalmente completados. El Señor ya no tiene que volver a sufrir ni tiene que volver a morir. Sus sufrimientos fueron completos, por lo tanto, Él nos redimió para con el Padre. Por medio de sus sufrimientos y de su sacrificio. Pero hay otra segunda parte, que es que para producir y edificar su iglesia, esas aflicciones y esos padecimientos necesitan ser completados todavía. Todavía está padeciendo. Y lo comparte esos padecimientos con los apóstoles y con todos sus siervos, porque en otros sitios está hablando Pablo dice, y de esta llegué yo a ser un servidor de la iglesia, y lo comparte con los servidores. Por lo tanto, los sufrimientos para la redención se acabaron. Pero los sufrimientos de Cristo por su iglesia, hasta que la iglesia sea completa, formada y llegue a la estatura de su plenitud, todavía lo está padeciendo. Y nosotros con Él. Y eso es muy importante entenderlo, porque si no, cada vez que nos ocurre algo, cada vez que pasamos por algo, nos quejamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor nos salva a los hermanos? ¿Por qué Él permite que esto ocurra en la vida, o en mi propia vida, o en la vida de la comunidad, de la iglesia? Y no entendemos que es que hay dos clases de sufrimiento. Unos son los vicarios, y eso lo cumplió y lo acabó. Pero otros sufrimientos son los que Cristo tiene por su iglesia. Y lo que la iglesia tiene que aprender a madurar. Me explico. Juan 19, 33 y 34 dice que vio que cuando Cristo fue crucificado, fue traspasado su costado y de su costado salió sangre y agua. Y la sangre tiene que ver, hay más de 400 referencias en la Biblia a la sangre, exceptuando 400, y esas referencias a la sangre siempre están relacionadas con el sacrificio, con el pecado. Y sin derramamiento de sangre no se puede hacer limpieza de pecado. Entonces, es la sangre de Cristo, que recuerdan que fue traspasado y salió sangre y agua, dice Juan. La sangre representa el sacrificio de Dios por el pecado, del Señor por el pecado. Y ese sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Pero el agua no representa en la Biblia el pecado, representa la limpieza, representa la vida nueva, la vida en el Espíritu. Y cuando la sangre y el agua se unen, todos sabemos cómo se da a luz, ¿verdad? La mujer rompe agua, sale sangre, sale agua y sale vida, sale una nueva criatura. El Señor estaba produciendo la vida de la iglesia cuando su costado fue traspasado. Y por lo tanto, pero cuando nace un bebé, no es que se acaban los problemas,
Empiezan. Sí, es un dolor muy grande el estar de parto, pero criar, educar, formar y ver a tu hija, a tu hijo hecho una persona llena de la gracia de Dios y sirviendo al Señor y ministrando al mundo, eso es otra cosa. Los padres saben que sigue habiendo sufrimientos y padecimientos. Y cuando son mayores, sigue preocupándote, porque son tus hijos, no lo puedes evitar. Son tus hijos. Por lo tanto, esos sufrimientos son de dos clases distintas. Los sufrimientos que padeció para conseguir nuestra salvación ya fueron cumplidos en la cruz. Pero todavía, Pablo dice, hijitos míos, por los cuales todavía vuelvo a estar de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado completamente. Existe en nosotros esas situaciones en las que damos 2 pasos para adelante y de repente damos un paso para atrás y el Señor dice, otra vez. Y padece y sufre. Y el Señor está tratando de decir, no, es que yo no te creé para eso. Te di una vida nueva y tienes que crecer en vida. Tienes que crecer en el Espíritu. Y ese es el plan y el propósito de Dios. Y por eso no nos lleva con Él inmediatamente cuando nos convertimos. Porque estamos en un proceso de transición. Es decir, nosotros somos seres humanos, carnales, pero el Señor pone una vida nueva en nosotros que empieza a crecer y tiene que desarrollarse para que lleguemos a ser como Él. Pablo en 1 Corintios 15:45 dice, el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, fue hecho el espíritu que da vida, o espíritu vivificante, como decían las traducciones antiguas. Entonces, Cristo es aquel hombre que descendió del cielo, es Dios y hombre verdadero y vino. Y yo he descubierto, o por lo menos sentí que el Señor me mostraba, que hay una correlación muy similar entre lo que es el Señor, el hombre celestial, y nos está tratando de transformar a nosotros en seres celestiales para poder entrar en el cielo. Y entonces el hombre celestial, vamos a verlo, lo explico de alguna manera. El proceso de intercambio entre del hombre viejo al hombre nuevo es contrario al proceso que el Señor siguió. Él, el primer hombre es del polvo de la tierra, dice 1 Corintios 15:47. El segundo hombre es del cielo. Ahora, él vivía en la eternidad con el Padre y decidió, venir y bajar. Él bajó con un solo propósito, que nosotros pudiéramos subir. Él descendió para que nosotros pudiésemos ascender. Él participó de la naturaleza humana para que, como dice Pedro en segunda de Pedro 1:4, nosotros pudiésemos participar de la naturaleza divina. ¿Entienden lo que les digo? Él nació de una mujer para que nosotros pudiésemos nacer del Espíritu. Él se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos entregarnos a Dios. Él se entregó a los hombres y nosotros podemos entregarnos a Dios. Dice 2 Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Y si miramos Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo, que nosotros nos parezcamos al hombre que descendió del cielo. Pero Él vino
nació de una virgen, creció, sufrió, padeció ataques, tribulaciones, tentaciones, hambre, sueño, cansancio. Él padeció por nosotros. Hay algunos que piensan, bueno, Jesús es que sanaba enfermos porque era Dios. No. Todo el alma que pecare, esa morirá. Ya sabemos que el pecado trajo sobre la humanidad, pues, la vergüenza, el temor, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Todo eso entró por el primer hombre, por el primer Adán. Pero Cristo viene a transformar y a cambiar todo eso. Por lo tanto, Él tenía que padecer. Nació, creció y empezaron sus padecimientos. Y cada vez que Jesús sanaba a alguien, no es que como era Dios, tomaba la decisión y se acabó. No. Él sabía que cada sanidad que Él practicaba, cada vez que tocaba a un leproso, Él iba a tener que pagar por eso. Sí, daba vida, daba salud, pero eso le iba a costar a Él tener que llevarlo al Calvario. ¿Recuerdan lo que dice Isaías? Que Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y nosotros lo tuvimos por rechazado, por enemigo de Dios y abatido. Pero Él fue molido por nuestros pecados y la paga de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que si el Señor curaba a alguien es porque Él tenía que pagar con una llaga. De hecho, Él era una pura llaga cuando estaba en la cruz, porque estaba pagando por todos nuestros pecados, pero también estaba pagando por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras miserias, por toda nuestra vergüenza y por la muerte que todo eso trajo el pecado a nuestra vida. Entonces, el Señor sufrió y después murió crucificado y fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahora, en nosotros ocurre a la inversa, porque nosotros estamos aquí, somos humanos, somos de naturaleza, de carne y entregados al pecado. Y entonces en nosotros no empieza así. Empieza el proceso de transformación para convertirnos en hombres y en mujeres celestiales. Gente que anda y vive en el Espíritu. Es al contrario que Él. Y entonces lo primero que nosotros recibimos es la resurrección y viene Cristo a nuestra vida. El Cristo resucitado, por eso Él sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu. Y cuando nosotros abrimos el corazón, viene a nuestro espíritu. O sea, empezamos por la resurrección. ¿Sí? Ahora el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas están haciéndose nuevas. Así que empezamos por la resurrección, pero inmediatamente después, ¿qué hacemos? Nos tenemos que bautizar, ¿no? Pues si tú has recibido a Cristo, tienes que obedecerle. Y vamos. ¿Y el bautismo qué significa? La sepultura. Fuimos sepultados, dice Pablo en Romanos 6, juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que también juntamente con Él podamos resucitar un día para vida eterna. Por lo tanto, somos sepultados. Vamos al bautismo. Y después, antes de su muerte en la cruz, nosotros no tenemos que morir ya porque Él murió por nosotros, pero antes de la muerte, y tenemos que morir en algún sentido. ¿Qué tenemos que morir? Al viejo hombre. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la naturaleza adámica, a aquel que se deja llevar por los deseos de la carne, que es controlado por las pasiones en lugar de ser controlado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que morir con Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, yo tengo, y el Señor dijo muy claro, y el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz puede ser
un sufrimiento. De hecho, tomar la cruz cada día y seguirle no es fácil. Responder como Él respondía no es fácil. Quizás nos gustaría dar riendas sueltas al viejo hombre, pero no es así. Nosotros estamos en proceso, hemos pasado por la sepultura, estamos muertos juntamente con Él para poder un día vivir eternamente con Él. Por lo tanto, tenemos que aceptar que hay algo que nos falta, porque llevar la cruz cada día, padecer juntamente con Cristo, oye, es el día a día. Es que yo no quiero padecer, no estoy haciendo ahora apología del sufrimiento ni nada de eso. Dios no quiere que sus hijos sufran. Pero a veces lo permite porque ve un bien mayor. Esto lo va a seguir transformando. Hasta que terminamos muertos a nuestro yo. Señor, no aguanto más, no puedo vivir la vida cristiana. Y entonces, pues entonces dámela. Yo quiero vivir en ti. El propósito de Dios es que su Hijo reine y controle y dirija nuestra vida de tal manera que nosotros no vivamos ya nosotros, sino Cristo en nosotros. Y entonces para Él no es difícil porque Él ha sido entrenado, porque Él padeció ya padecimientos, sufrimientos, tentaciones, ataques, muerte, sepultura y resurrección. Ahora nosotros vamos en dirección contraria. Él se hizo carne para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Y el sufrimiento es una parte integrante, oiga lo que le digo, es una parte integrante de la vida del Espíritu. Lo repito, el sufrimiento es una parte integrante de la vida del Espíritu. La primera vez que yo oí eso de un profesor me escandalizó, porque a nadie le gusta sufrir. Pero cuando habla en las Escrituras en Gálatas de el fruto del Espíritu, nuestras traducciones modernas dicen uno de los frutos es la paciencia, ¿verdad? Pero las traducciones más antiguas, los que somos viejos y hemos leído la Reina Valera más atrás, había una palabra que ya casi no se usa que se llama longanimidad. En lugar de paciencia decía longanimidad, long suffering, que dicen el inglés. Y la longanimidad significa largura de ánimo. Ese es saber estar en mitad de las tribulaciones, el mantener la paz de Dios en el corazón cuando no podemos porque las circunstancias son adversas. Y entonces tenemos que hacer eso, desarrollar largura de ánimo, longanimidad, long suffering, como lo quieras llamar, simple paciencia de Dios. Y algunos te descubren, oye, yo no tengo ese tipo de paciencia. ¿Ves? Todavía tienes que aprender a tomar la cruz y seguirle cada día. Cada día. Cada día. ¿Para qué? Para que se vaya produciendo en nosotros esa transformación. Y no solamente para nosotros, porque Pablo dice que yo me gozo y me alegro de padecer estos sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo. Así que tenemos que aprender a sufrir por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Entendámoslo, el cuerpo de Cristo es algo tremendo. Yo estoy estudiando algo de eso y me fascina, la verdad, cuando uno empieza a aprender cosas. Dice el apóstol Pablo que nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para tenerla sin mancha y sin arruga y sin ningún defecto. Por lo tanto, está comparando la relación de Cristo con la iglesia con la relación de Adán y Eva.
fue sacado del costado de Adán. Buscó Dios algún animal, trajo las aves, trajo los demás animales, pero no se halló ayuda idónea, porque ninguno era como Adán. Y ahí no había pecado. Así que y no era problema de Adán. Es que Dios dijo, no quiero que estés solo, no es bueno que estés solo. Y el Señor hizo caer un profundo sueño a Adán. Y de su costado, antiguamente se decía de la costilla, no es la costilla, es de su costado, sacó la mitad de Adán y terminó de crear a Eva. Y cuando se la presentó, Adán se dio cuenta y dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y sí era idónea, porque era semejante a él. Era la otra parte que le faltaba, que Dios le había quitado. Y por eso cuando se unió a su mujer y fueron una sola carne. Eso no quiere decir que ahora Dios trataba nada más que como una persona a los dos. No, Dios seguía tratando a los dos individualmente, pero al mismo tiempo los dos eran uno y ese uno eran dos. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando Cristo empieza a crecer y a desarrollarse en su iglesia, resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Salió de Cristo, de su costado, de esa costilla traspasada que fluyó sangre y agua. Pero al mismo tiempo, no es solamente el cuerpo. Aquí, mientras estamos en la tierra, somos el cuerpo de Cristo. Cuando seamos transformados a su imagen, seremos su novia, su esposa. Porque Adán vio a su mujer y era la otra parte de él y salió de su cuerpo. Igual la iglesia salió de Cristo. Y cuando se unen, vuelven a ser uno. Adán y Eva se convirtieron en uno, pero seguían siendo dos al mismo tiempo uno. Y lo mismo ocurre cuando nosotros nos unimos a Cristo y Él se une a nosotros. Él mora en mí y yo estoy en Él y Él está en mí. Y entonces tenemos que ir dándonos cuenta de que lo que padecemos, lo que estamos viviendo, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, vamos a entenderlo. Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Y cuando vienen padecimientos, sufrimientos, dolores, enfermedades también, gozaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seáis perfeccionados hasta que lleguéis a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Y que todos juntos podamos dar la talla para que Él pueda volver y regresar. Yo interpreto que no podemos vivir apartados del cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay gente que, bueno, yo creo en el Señor, yo sigo leyendo la palabra, yo oro, pero yo no quiero nada de iglesia. Un pámpano apartado de la vid va a terminar secándose. Podemos arrancar un trozo, aunque no es la voluntad de Dios, pero si se arranca, se queda solo. Y poco a poco no recibe la savia, porque todo planta tiene que alimentarse. Y Dios da su alimento en su casa, en su pueblo. Y nos exhortamos los unos a los otros, y nos amamos los unos a los otros, y nos perdonamos los unos a los otros, y dejamos que Dios trabaje en nosotros, y recibimos palabra los unos de los otros. La palabra rema, pues la escritura la tenemos aquí, el logos está aquí, pero Dios quiere hablarnos directamente, y eso ocurre cuando nos congregamos como el cuerpo de Cristo. Recibimos instrucciones desde la cabeza porque en toda la Escritura se nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y tenemos que dejar que el Señor controle, reine, gobierne. A veces no entendemos el porqué de los sufrimientos.
Pero cuanto más estás sufriendo, oye, a lo mejor es que Dios te está perfeccionando más a ti que a mí. Porque Él sabe la medida de la plenitud de Cristo hasta dónde va a llegar. Y entonces, pues hay algunos que padecen. Pero el padecimiento no es comparable con la gloria que un día va a manifestarse. Así que tenemos que gozarnos en el Señor. Y cuando vemos lo que están pasando, hermanos, en otros países sufriendo, debemos de orar por ellos, claro que sí. Y debemos de pedir al Señor que los guarde y los proteja. Pero ellos son bienaventurados porque se les ha concedido no solamente vivir para Cristo, sino padecer por causa del nombre. Y saben, nosotros somos los más desgraciaditos. Si no padecemos nunca, oye, mala cosa. Porque todo el que quiere andar rectamente sufrirá persecución, dice la Escritura. Así que tenemos que empezar a decir, Señor, yo no tengo padecimientos, yo no tengo sufrimientos, yo no tengo nada de estas cosas que les pasan a otros. ¿No será que estoy muy bajito? Cuando uno es niño, los padres los cuidan, los guardan, los protegen, los alimentan, los visten, los limpian. Cuando va creciendo, tiene que valerse por sí mismo. Y cuando Cristo va creciendo en nosotros, es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra amor lo que va edificándose y la vida de Jesús se va creando en nosotros. Y cuanto más crecemos, más responsabilidades, más trabajo, más dificultades enfrentamos. Los niños chicos disfrutan muchísimo porque es que lo tienen todo, pero es que tienen a papá y a mamá. Ahora, cuando ya estamos crecidos, el Señor dice, tienes que empezar a andar solo, tienes que aprender a volar solo, tienes que darte cuenta de que formas parte de la iglesia, del cuerpo, y eres una parte importantísima. No te olvides, porque el ojo no le puede decir a la nariz, no te necesito, ¿verdad? Si no, cuando te quieras poner las gafas no vas a poder. O las manos no le puede decir a los pies, ¿para qué os quiero? Porque incluso aquellos miembros que son los menos decorosos, los vestimos con más decoro. Los que menos valor. Oye, es importante que entendamos, no hay nadie en el cuerpo de Cristo que no sea necesario. No podemos decir, bueno, si se va no pasa nada, no lo necesitamos. Sí, porque es parte del cuerpo. Y tenemos que ir desarrollando esa vida. Nosotros tenemos que entender, hay un pasaje en Romanos que quisiera leer, no quiero hacerme mucho más largo, pero miren lo que dice primero en en Filipenses capítulo 3, desde el verso 7. Filipenses 3:7. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder de que se manifestó en su resurrección. Y después de la resurrección, mira lo que dice, y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Eso es lo que quería Pablo. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Así espero alcanzar la resurrección. Está diciéndonos sencillamente que yo quiero conocer a Cristo más, que quiero conocer el poder que se manifestó en su resurrección y también quiero participar de sus padecimientos. Yo, cuando leía este pasaje por primera vez, decía, wow, yo también quiero conocerle más. Bueno, yo también quiero conocer más del poder de su resurrección.
Pero cuando llega y dice, y quiero participar en sus sufrimientos. ¿Quién quiere participar en sufrimientos? Pero es que eso es parte integrante de la vida del Espíritu. Porque cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones y problemas, entonces desarrollamos la paciencia, la longanimidad. Empieza el Señor a crecer en nosotros. ¿Participas de los sufrimientos o no? Cuando decimos, sí, Señor, lo acepto. También quiero participar de tus sufrimientos. Mira Pablo lo que dice. Y quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Que Pablo quería que lo crucificaran? No. Él no estaba pensando en la muerte de crucifixión. Él estaba queriendo parecerse a Cristo Jesús cuando moría. ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Saben lo que hizo? Pegó un grito y entregó el espíritu. Dijo, consumado es. Y ese es el grito de victoria. Ese es el grito de victoria. Cuando en la cruz Él dijo, consumado es, estaba entregando su espíritu al Padre, pero, oye, estaba diciendo, acabé de pisarle la cabeza a la serpiente. Estaba diciendo, he absorbido el pecado del mundo y lo he llevado en mi carne. Y ahora entrego mi espíritu para cumplir simplemente la voluntad del Padre. Se entregó. Y Pablo dice, yo quiero parecerme a Él. Esa no es la muerte de uno pobre crucificado que está padeciendo mucho dolor, mucha angustia. Esa no es la muerte de alguien que está derrotado. Los romanos no lo entendían. ¿Cómo esta gente adora a alguien que nosotros nos cargamos en la cruz? Pero es que en la cruz estaba venciendo al pecado, al mundo, a la carne, al diablo, y estaba retomando todo lo que el hombre había perdido para volverlo a presentar ante el Padre. Y aparte de eso estaba dando lugar y origen a una nueva raza de seres humanos, que seguimos siendo humanos, pero con el Espíritu Divino en nosotros, con el Espíritu Santo, experimentado en quebranto, dice Isaías, experimentado en quebranto. Vengan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Desde el verso 10. Dice así, el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en vosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa de Adán. Porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite decir y clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Escucha esto. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La traducción de Reina Valera decía, si sufrimos con Él, también juntamente con Él seremos glorificados. Entonces, tenemos que aceptar que las dificultades
son solamente para hacernos más fuertes. Las luchas, no puede haber victoria si no hay luchas, ¿verdad? Y no puede haber gozo si primero no ganas el partido. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Y cuanto más grande haya sido tu tribulación es porque estás adquiriendo más peso de gloria. Todos los cuerpos tienen un peso específico, ¿verdad? Pues el cuerpo espiritual, la vida de Dios en ti, tiene también un peso. Y ese peso es la gloria de Cristo que se está formando en ti. Yo quiero eso. Yo quiero ver la gloria de Dios. Y no la quiero ver para que otros me miren y poder presumir. Quiero ver la gloria de Dios. Porque al final de cuentas, Él es el que se merece toda la gloria. Y si en alguna manera los padecimientos y los sufrimientos y las luchas hacen que yo sea un poco más alguien como Jesús, entonces valdrá la pena. Entonces podremos decir, como dice, ¿no? También tendremos parte con Él en su gloria. También viviremos la gloria del Señor. No es fácil, pero dice, bueno, aquí en Primera de Corintios, y con esto termino. Me voy pasando. Perdón, no lo tenía marcado. Primera de Corintios 15. Hay algunos versos que dicen, verso 43, lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo espiritual, hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y verso 53 dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, vivamos en victoria. No permitas que el dolor o el sufrimiento te haga bajar los brazos y decir, no puedo, esto no es posible. Vivamos la victoria. Porque un día sembramos el cuerpo natural, pero va a resucitar un cuerpo espiritual. Un día miraremos cara a cara a aquel que nos miró hasta lo más profundo de nuestro ser y nos dijo, yo quiero escuchar eso. Bien hecho, buen siervo. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Amados, vivir esperando, confiando. La esperanza de Dios no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5.
Y por lo tanto, vivimos en esperanza, vivimos en fe, vivimos en amor, pero sin quejarnos. Es verdad que cuando nos duele algo o cuando estamos pasando por tribulaciones nos quejamos. Pero tenemos que aprender a hablar el lenguaje del reino y alabar a Dios en todo tiempo. Alabarle, Señor, cuando sale el sol y cuando está lloviendo. Alabarle cuando las cosas van bien y cuando no van bien. Alabarle cuando tengo dolor y cuando tengo gozo. Alabarle porque Él es el centro de nuestra vida. Va a completarnos. Quiere seguir trabajando en nosotros para que un día podamos ver, junto con todos los demás, podamos ver su gloria reflejada en los hermanos y reflejada también en nosotros. Amados, vamos a decirle, Señor, haz el cambio en mi vida. Acepto lo que venga con tal de poder un día estar a tu lado, ver tu gloria y sentir que se cumplió tu propósito en mí. Yo no estoy diciendo que la vida cristiana es una vida de rosas y que vamos a ir contentos y cantando todo el tiempo. Pero el salmista decía, en la noche durará el llanto, pero a la salida del alba vendrá la alegría. Nosotros tenemos que vivir de la manera en que Cristo vivió. Él descendió, nosotros vamos ascendiendo para un día poder llegar de gloria en gloria a estar en su presencia. Y lo que el Señor quiere es simplemente ríndete, no pretendas seguir esforzándote, déjame que yo lo haga en ti y a través de ti. El dolor, el padecimiento también son escuela. También es escuela de la vida. Pero sobre todo es que cada vez que padecemos nos parecemos un poco más al Maestro que nos amó. Y Pablo decía, yo quiero parecerme a Él hasta en su muerte, porque en su muerte estaba dando vida. ¿Lo aceptamos? Vamos a orar y le decimos, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Les invito a que se pongan de pie un momento. Tú eres varón experimentado en quebrantos. Tú eres aquel que padeció. Tú eres aquel que sufrió. Tú eres el que ha padecido mayor injusticia en toda la historia de la humanidad. Tú, Señor Jesús, que te hiciste pequeño para que nosotros pudiéramos crecer un poco. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, reconocemos que tú eres el Señor de gloria, reconocemos que tú eres la cabeza de la iglesia, que nosotros somos simplemente parte de tu cuerpo, pero qué privilegio ser parte de tu cuerpo, formar parte de ti. Ven y ocupa tu lugar en nuestra vida. Llénanos con tu amor, sigue derramando de ese Espíritu Santo que nos llena de amor y pedimos, Señor, que cumplas tus propósitos en nuestra vida. No nos deje que el enemigo nos robe la esperanza. Sabemos que tú eres en quien podemos confiar y que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Por eso oramos. Cumple tu propósito en nosotros, danos tus fuerzas para seguir en tu camino y poder traer gloria a tu nombre. Y conforme lo hacemos, nos sentiremos realizados en ti. Gracias, Señor, porque nos amas. Continúa dándonos a cada uno de nosotros tu rema, tu palabra que nos edifica y que nos fortalece. Nos ponemos en tus manos. Cumple tu propósito en tu iglesia. Por eso oramos en tu santo nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga. Hermano. Así de pie, terminamos.
pero nos dimos cuenta que el Señor ya nos ha contestado nuestra oración. Que hemos pedido que Dios, que es nuestro waymaker, ¿no? El que hace el camino, permitió que Alfonso llegara justo en el momento cuando le tocaba a darnos la palabra. Muy buena palabra. Gracias, Señor. Es una palabra que necesitamos recibir del Señor. Así que damos gracias a Dios. Y esa palabra es que nosotros, Cristo sufrió por su aflicción por nosotros. Y ahora somos parte de su cuerpo y a veces nos toca completar las aflicciones de Cristo para el bien del cuerpo, para que corra el Evangelio. Y así que yo quisiera que terminamos orando de esa manera, de pie, con ojos abiertos, mirando a nosotros. Somos una parte de este cuerpo. Y si nos toca aflicción por el cuerpo, damos gracias a Dios porque somos parte de este cuerpo de Cristo. Somos parte por la gracia de Dios que nos ha permitido conocerlo, entrar en ese camino de la vida que Cristo nos da, pero a veces nos toca de aflicciones. Y pero que lo veamos de esa manera. Estamos siendo parte de los propósitos de Dios para nuestras vidas y para los demás, y que lo recibimos con gozo, aun cuando hay que sufrir aflicción. Entonces, con los ojos abiertos, mirando como que si estuviéramos agradeciéndole a Dios que somos parte, por cada uno de nosotros, les apreciamos. Dios ha traído gente de Cuba, de Ecuador, de muchos sitios hoy, y aquí estamos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Padre, gracias porque sentimos el gozo, el privilegio de que somos parte de tu cuerpo. Sí, Señor, gracias. Gracias por esta pequeña representación del cuerpo global de Cristo. Amén. Que somos parte. Sí, Señor. Y Señor, que podemos vivir con gozo las veces que nos toca completar tus aflicciones para el bien del cuerpo de Cristo. Recibimos esta palabra con gratitud. Amén, gracias porque en un día difícil tú has traído al pastor, justo en el momento que tú querías que recibiéramos esta palabra. Amén. Gracias, Señor. Amén. Acompáñanos hoy en este día. Bendice a Alfonso que arregle estos asuntos y que sentimos de tu cuidado. En el nombre de Cristo. Sí, gracias, Amén. Señor. Amén, amén. Estamos despedidos, como siempre. Si necesitan oración, ora con alguien, parte de este cuerpo. Estamos aquí para orar y bendecir los unos a los otros. Amén, amén. Dios les bendiga.